Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga en este día. Es para nosotros siempre un honor el poder nuevamente podernos conectar para poder estudiar la palabra de Dios. Quiero saludarles ahora desde la ciudad de Cotacachi. Estamos en este momento para poder transmitirse este culto que para nosotros es muy importante, el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios. Y hasta ahora nosotros hemos estado siguiendo con una serie de estudios que están conectados con el tema de la seguridad, de la salvación, de la dirección, del perdón, de la seguridad de la victoria sobre el pecado, seguridad de la oración contestada. Y ahora nosotros vamos a ir a un paso un poco más profundo, un poquito más complicado en un sentido, pero muy importante para lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y el tema de hoy es viviendo en Cristo, viviendo en Cristo. Y está basado en el texto de Juan capítulo 15, donde nosotros encontramos una parábola, y es la parábola de la vid verdadera. Es que les invito a que abran sus Biblias en esta parábola y vamos a comenzar nuestro estudio. Dice la escritura lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Hermanos, qué importante es el tema de estar unidos a Cristo. Y la parábola que nos enseña en el Juan capítulo 15 nos habla acerca de que Jesús es la vid, ¿no? Y nosotros somos las ramas. Entonces podemos identificar claramente de que Él es la fuente, es el tronco, y nosotros somos las ramas. Y aquí nosotros tenemos una relación entre lo que es pámpano y lo que es vid, lo que es Jesús y lo que somos nosotros como sus hijos, como sus discípulos. Y la relación que encontramos está relacionada con el estar unido, el estar pegado, el estar afianzado, el estar, diríamos yo, entrelazado con lo que es el tronco, que es Jesús, o lo que es la vid verdadera. La pregunta es, ¿cómo se relaciona esta unidad? ¿Cuál es el propósito que hay entre esta unidad, entre Cristo y el cristiano? ¿Cuál es el fin que nosotros tenemos para poder entender lo importante que indica estas cosas? ¿Qué es el propósito? El propósito que tenemos nosotros aquí en la Escritura es que Dios quiere que llevemos mucho fruto y queremos que este fruto permanezca para que de alguna manera nosotros podamos entender hacia dónde tenemos que ir. De tal forma, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, queremos que nosotros estemos conectados con esa vid verdadera, esa vid que lleva a que nosotros llevemos fruto. Y este fruto no es un fruto que permanece durante un poco de tiempo, sino que permanece para siempre. Eso es lo que dice la Escritura. Lo importante que vemos aquí, si este texto no tiene la el suficientemente ligamento con la vid, tristemente va a ser separado. Y separados de la vid, dice la Escritura, que lo único que sirve esta rama es para llevarse al fuego y donde el fuego que arde.
Ahora recuerden que las ramas somos nosotros. Si estamos separados de Jesús, vamos a ser como podados, llevados al fuego, donde este fuego simplemente arde. Hermanos, yo quiero animarles en este día y quiero animarles a que ustedes puedan tener esa confianza, esa certeza de que están pegados a Jesús. ¿Y qué beneficios tiene eso de estar unido totalmente a Dios? Si nosotros revisamos la Biblia, Dios nos llama a que tengamos tener prioridades, ¿no? Prioridades. Y la prioridad número 1, según el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, es buscar el reino de Dios. Porque dice claramente la Escritura, ¿no? Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto es lo importante, es lo primordial. Si tenemos a Cristo y estamos pegados a Cristo, entonces tenemos todo. Y si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Por lo tanto, es muy importante que nosotros comprendamos lo claro, lo importante que es estar pegados a Jesús. Pero eso tiene que ser nuestra prioridad. Tristemente, la mayor parte de nosotros no estamos enfocados en esa prioridad, sino más bien estamos enfocados en una prioridad ajena. Quiero leerles la escritura en Primera de Juan, capítulo 2. Entonces, tienen sus Biblias ahí, por favor. Pueden ir con la Biblia, ¿no? A Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y aquí nos dice qué realmente pasa cuando nosotros estamos conectados con Jesús. Dice la escritura lo siguiente, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto nos indica, la Biblia nos indica que nosotros tenemos que entender de que Dios nos salvó a nosotros con un propósito. Él es aquel que nos limpió de todos nuestros pecados. Pero en el momento en que nos limpia, ¿qué es lo que quiere Dios con nosotros? Saltemos al versículo 6 y dice, el que dice, otra vez aquí, ¿no? El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y esto se pone muy interesante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a Cristo y andamos como Cristo, digamos, si andamos apegados a Cristo, debemos andar como Cristo anduvo. Y esto es algo profundo, mis hermanos, muy profundo, porque la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo anduvo Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cuál fue el ADN de Jesús? ¿Qué era lo que tenía Jesús en su manera de pensar, en su manera de hacer, en su manera de decidir, en su manera de actuar, en su manera de relacionarse con las personas? ¿Cómo era la vida de Jesús? La vida de Jesús era una vida ejemplar. Dice la Escritura que Él en todo lo que hizo, en ninguna cosa falló. Él hacía la voluntad de Dios, tenía una vida piadosa, tenía una vida devocional, tenía de alguna manera una relación profunda con el Señor. Y de esa manera como Cristo andaba, así nos dice la Escritura en 1 de Juan, que debemos andar nosotros también. ¿Por qué? Porque Él nos liberó, nos limpió, y de esa manera tenemos que andar. Ahora, si damos la vuelta a la página, ¿qué es lo que debe hacer para permanecer en el Señor? 1 Juan 3:24 nos dice lo siguiente, y tome aquí o escuche con toda claridad lo que dice la Escritura. Dice aquí, el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanecemos en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, una manera de comprobar si nosotros estamos permaneciendo en Cristo es cuando de alguna forma nosotros estamos guardando los mandamientos que Cristo nos ha mandado. Entonces, si guardamos los mandamientos, entonces podemos saber que Cristo permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y nosotros sabemos que Cristo está con nosotros. De tal manera que, hermanos y hermanas, el permanecer en Cristo podemos tener una evidencia y una certeza de eso cuando guardamos los mandamientos. Y créanmelo, ¿cómo podemos guardar los mandamientos? ¿Qué es lo que nos puede motivar a que realmente podamos cumplir con esa lección, ¿no? De guardar los mandamientos de Dios. Hay un texto muy famoso que seguramente muchos de ustedes se lo saben de memoria, ¿no? Está en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y este versículo nos enseña algo muy especial que quiero resaltar en este día. Y dice,
el texto de Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Escuche bien lo que dice aquí el texto. El texto dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, meditemos un momento en esto, para que nosotros podamos tener ese ADN de Dios, esa imagen de Dios, esa semejanza de Dios. Es importante que nosotros vayamos al nivel de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Haga cuenta de que en su vida se acercó tanto al Señor que usted se crucificó juntamente con Cristo. Y esta crucifixión perdón, no es para la búsqueda de la salvación, ni tampoco es para decir que nosotros estamos pagando por nuestra propia culpa, sino es una manera de identificarnos con el Señor y decir, Señor, yo quiero estar muy cerca de ti, yo quiero cargar esa cruz que tú me has dicho que cargue, quiero identificarme con la cruz que moriste y con Cristo me voy a crucificar, para que esa imagen, esa semejanza de Dios esté muy ligada a mí, muy ligada a las personas con las que yo me llevo y quiero actuar y quiero vivir como tú me dices y me enseñas que debo vivir. De tal manera que, hermanos, esto es la manera en cómo nosotros podemos pegarnos a Dios de tal manera que comenzamos a vivir y morir por el Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Hacia dónde queremos nosotros ir? Si volvemos a la parábola, encontramos que si una persona permanece en el Señor, entonces se evidencian dos cosas. Número uno, se evidencia que nosotros vamos a glorificar al Padre, vamos a glorificar a Dios. Y segunda cosa que se evidencia es que vamos a demostrar que somos sus discípulos. Y esto es muy importante, ¿no? Demostramos que somos sus discípulos. ¿Y cómo sabemos que demostramos que somos sus discípulos? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que nosotros vamos a dar una manifestación, y una manifestación de fruto, y de gran fruto. Y esto es hermoso, ¿no? Porque la pregunta que nos haríamos es, ¿qué tipo de fruto va a florecer en la vida de una persona que permanece en el Señor? ¿Qué tipo de fruto vamos a cosechar nosotros de las personas que están pegados a Cristo? Y aquí la escritura en el libro de Gálatas capítulo 5, nos enseña acerca de los frutos, o más bien dicho, el fruto del Espíritu. Y dice la escritura, más el fruto del Espíritu es. Y esto es importante, ¿no? Más el fruto del Espíritu es. Y nos dice, es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto nos lleva a nosotros a entender, mis queridos hermanos, de que es ahí donde nosotros vamos a ir para comprender lo que es el propósito de Dios, que es llevar y dar mucho, mucho fruto. ¿Entiende? Este tipo de fruto no se cosecha solamente con ir de vez en cuando a la iglesia, con de vez en cuando topar la Biblia. Este fruto se cosecha cuando estamos permaneciendo en Cristo, viviendo en la comunión con Cristo. Ahora, si nosotros tenemos este énfasis, es necesario, hermanos, entender de que tenemos que esforzarnos para que esto pase. En la Biblia, en Segunda de Pedro, capítulo 5, quiero que vayan ahí con su Biblia, hermanos, porque este texto es muy importante y nos va a enseñar una verdad muy profunda acerca de cómo nosotros debemos actuar cuando se trata de relacionarnos con el Señor y caminar con el Señor. Este texto nos va a decir a nosotros de qué manera tenemos que actuar. La Biblia aquí nos dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, en adelante nos dice lo siguiente. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Aquí entonces nos está dando una cosa clave, mis hermanos. Y nos dice la escritura que debemos poner. ¿Y que tenemos que poner? Poniendo toda diligencia. Hermanos, en la vida cotidiana nosotros
generalmente dedicamos tiempo para las diligencias. Y cuando decimos una diligencia, hermanos, estamos hablando de un trámite, algo que se está realizando en pos de algo, de obtener algo. Alguien dijo que el peor trámite de un trámite es no hacer el trámite. Interesante, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos que hacer un trámite, hermanos, entonces tenemos que poner mucha diligencia ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces no hacer el trámite implica un costo, un perjuicio, implica tal vez un problema, implica muchas cosas. Pero con la palabra de Dios es lo mismo, es lo mismo. Tenemos que poner toda diligencia. Y esa diligencia que tenemos que hacer es, hermanos, ¿para qué? Para que esta rama que está pegada a Jesús, comience a tener ese follaje, comience a tener esa flor de donde va a brotar ese fruto. ¿Entiende? Ese fruto de abundancia, ese fruto de gozo, ese fruto de amor, ese fruto de paciencia, ese fruto de virtud. Por eso dice aquí que poniendo toda diligencia, añadir a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento. Hermanos, qué importante es estudiar de la palabra de Dios. Qué importante es meditar en la palabra de Dios. Qué importante es añadir al conocimiento dominio propio. No dejar que nuestro ser nos domine y se vaya por las pasiones carnales, sino más bien dejar que el Espíritu de Dios nos domine. ¿Para qué? Para que podamos vencer cualquier tipo de tentación, para nosotros entender que esto es el propósito de Dios. Hermanos, esto es algo hermoso. Es algo hermoso que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso es muy importante que cuando estamos en debilidad, cuando estamos en ese espacio de decir, ¿y ahora será que avanzo? ¿Será que puedo? ¿Será que tal vez lo voy a lograr? Tal vez voy a tener algún tipo de dificultad. Entonces Filipenses capítulo 4, ¿no? Un texto que hemos estado memorizando, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. No hay ninguna cosa que me voy a quedar atrás, sino más bien todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me va a llevar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel, hermanos? El siguiente nivel es que no solamente quiero disfrutar de los regalos de Dios, sino también quiero disfrutar, hermanos, de una vida cotidiana en comunión con el Señor, viviendo en Cristo, llevando el fruto que a veces nos hace tanta falta, hermanos, llevando ese gozo que a veces tanta falta nos hace. Hermanos, dice aquí la escritura que el que permanece en Cristo, su gozo va a ser completo. Yo quiero animarle en este día que el vivir para Cristo es lo más importante. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. No había cosa más importante que el vivir por Cristo y para Él. Por lo tanto, mis hermanos, anímense en este día a no dejarse vencer por ningún tipo de tentación, por ningún tipo de angustia, por ningún tipo de preocupación. Deje que estas cosas puedan irse a un lado y concéntrese en esa vid verdadera de la cual fluye una fuente de vida, una fuente de gozo, una fuente de luz, de esperanza, de fe, para que nosotros en medio de todo eso podamos ir y absorber todo eso de parte del Señor. ¿Para qué? Para que nuestra propia vida comience a generar el fruto de la vida. Mis hermanos, el fruto de la vid verdadera que es Jesús. Y así poder demostrar que somos hijos que viven para la gloria de Dios en todo momento. Así es que, hermanos, permítanme orar para decirle y desearle que su vida sea una vida de cosecha, que sea una vida de cosecha, que no sea una vida de conflicto, sino sea una vida de cosecha, y que coseche lo que Dios le envía cada día y que esa cosecha sea una cosecha del fruto del Espíritu. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este tarde, esta noche. Queremos animar, Señor, a aquel que está desanimado. Queremos agradecerte, Señor, porque tú eres la vid verdadera y nosotros queremos ser esos pámpanos fuertes de cual cuelguen cualquier cantidad de fruto. Señor, queremos nosotros rendir al 100 por uno, pero no sin ti, sin estar pegados a ti,
posiblemente no vamos a tener nada, pero pegados a ti lo tenemos todo. Por eso te agradezco, Señor, por este día y pido que seas tú, Señor, dándonos esa diligencia para buscar el reino de Dios, esa diligencia para añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, para añadir y no quitar, Señor, para poder vivir por ti y para ti. Yo pido, Señor, de que seas tú sosteniendo a aquel débil, aquella débil, y que en su mente y en su corazón pueda decirse, levantándose con fuerza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puedan decir en su vida, para mí el vivir es Cristo. Y eso que pueden decirlo en su mente y en su corazón. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.